En medio de la silenciosa noche del lago Ashi, una rosa gigante se mueve sigilosamente. Pero miren de cerca, de esos elegantes pétalos, lo que gotea no son gotas de rocío matutino, sino una espesa y fétida sangre roja. De repente, la flor se abre de par en par, no para lucir su belleza, sino para revelar una garganta oscura y una mandíbula con dientes de tiburón afilados y horripilantes, listos para triturarlo todo. En el espacio, un sonido extraño resuena, desgarrando la noche. Es un grito de dolor, desgarrador, que carga tanto con la melancolía llena de resentimiento de una mujer, como con el rugido retumbante y lleno de furia del rey de los monstruos, Godzilla. La bestia violante ha despertado de un infierno vegetal lleno de pecado. Pero, ¿alguna vez se han preguntado qué convirtió a un símbolo del amor y la belleza en una pesadilla tan aterradora? ¿Cuál es el verdadero ser que se oculta tras esa armadura espinosa? ¿Una alma pecadora o simplemente una víctima lamentable de la arrogancia humana? ¿Qué tan delgada es la línea entre el amor ciego de un padre y el crimen de crear un monstruo destructor? Acompañen al canal Nguyen Phim Bien Tung para abrir el expediente de la bestia y adentrarse en el viaje para descubrir el origen y los misterios más oscuros de Biollante a continuación. Para entender el nacimiento de Biollante, debemos retroceder en el tiempo hacia una tragedia empapada de lágrimas y sangre. Es la historia del Dr. Shiragami, un biólogo genio pero con el corazón destrozado. Su vida se desmoronó por completo tras la devastadora explosión de una bomba terrorista en el Medio Oriente. Una tragedia que se llevó la vida de la única hija a la que amaba con todo su ser, la joven Erika. El dolor de perder a un hijo fue demasiado grande, superando todos los límites de resistencia de un padre, y poco a poco empujó la mente de un científico racional hacia el abismo de la locura. Incapaz de aceptar la cruel verdad de que Erika se había ido para siempre, al Dr. Shiragami se le ocurrió una idea sumamente audaz, pero también llena de riesgos y contraria a las leyes de la naturaleza. Gracias a sus sobresalientes conocimientos biomédicos, buscó la manera de extraer las células del alma remanente de Erika para fusionarlas con el ADN de una rosa, la flor que más le gustaba a su hija en vida. En su fuero interno, aquel pobre padre creía que de esta forma, el alma de Erika continuaría viviendo, protegida y existiendo para siempre, en la forma de una elegante rama floral. Sin embargo, el hombre propone y Dios dispone. Un desastre natural repentino azotó el valle, amenazando directamente la supervivencia del laboratorio y dañando gravemente a la rosa que albergaba el alma de Erika. La flor comenzó a marchitarse, al borde de la muerte una vez más. Ante el peligro de perder a su hija por segunda vez, el miedo y la desesperación cegaron al doctor. En ese instante de vida o muerte, tomó una decisión oscura, un giro equivocado que empujó a todos a la tragedia. El Dr. Shiragami implantó clandestinamente las células de autorrecuperación superveloz de Godzilla, también conocidas como células G-cells, dentro de la rosa. Esperaba que la fuerza vital intensa y la capacidad de regeneración infinita del rey de los monstruos ayudaran a la flor a superar la adversidad y revivir. Pero estaba completamente equivocado. Las G-cells no eran una medicina común para salvar vidas. Eran la semilla de la destrucción que llevaba en sí la sangre tiránica de una especie de bestia ancestral. La fusión entre células humanas, vegetales y de un monstruo radiactivo desató una reacción en cadena espantosa y fuera de control. Fue precisamente a partir de esa loca combinación de amor paterno equivocado y ciencia ciega que una criatura híbrida y grotesca, una entidad viva más allá de toda ley natural, nació oficialmente bajo el nombre de Biollante. Tras el proceso de mutación desenfrenada a nivel celular, Biollante apareció oficialmente en medio del poético lago Ashi en su primera forma,
también conocida por los fanáticos como la forma floral. Contemplen a esta entidad, una rosa gigante y elegante que se yergue imponente entre la bruma difusa de la superficie del lago. Su belleza es tanto espléndida como poseedora de un matiz melancólico y frío que eriza la piel. El punto especial en el diseño de esta forma es su contraste extremo. En la parte superior, pétalos de un rojo vibrante envuelven el centro de la flor, pero alrededor de las raíces hay una red densa de tentáculos y enredaderas espinosas que se retuercen y se arrastran bajo el agua como serpientes venenosas. En cuanto al significado simbólico, la forma floral de Biollante es la encarnación del sufrimiento supremo del alma de Erika. La pobre joven se encuentra ahora prisionera, sellada dentro de un cuerpo vegetal monstruoso. Erika aún conserva una parte de su conciencia humana, siente el mundo a su alrededor, pero está completamente impotente. No puede emitir voz alguna, ni puede controlar a esta entidad gigante. Las hojas que vibran levemente con el viento y las enredaderas que se contraen suavemente son como movimientos de dolor que expresan un intenso desgarro interno. La naturaleza, pura y amorosa de una joven lucha con todas sus fuerzas contra la invasión brutal de las células tiránicas G-Cells de Godzilla. Con el paso de los días, Erika tiene que presenciar con impotencia cómo su cuerpo vegetal se corrompe gradualmente, transformándose en una temible arma biológica. Esa hermosa rosa no es solo una maravilla de la naturaleza mutada. En esencia, es una tumba a cielo abierto, una prisión viva que encierra el alma de una joven, un símbolo trágico de las consecuencias cuando el ser humano se atreve a tocar el poder de los dioses. La falsa tranquilidad en el lago Ashi no duró mucho cuando un llamado espiritual invisible resonó por todo el espacio. Ese llamado provenía de la propia Biollante, una frecuencia de onda especial creada por la resonancia de las células tiránicas en su interior. Y la única entidad en la Tierra que respondió a este llamado no fue otra que Godzilla. Atraído por una fuente de energía a la vez familiar y extraña, el rey de los monstruos partió las olas y emergió de lo profundo del océano, dirigiéndose directo hacia la flor gigante. La primera batalla entre la criatura híbrida y la primitiva estalló oficialmente. Al principio, Biollante intentó usar sus largos y retorcidos tentáculos de enredadera para lanzarse y envolver con fuerza el colosal cuerpo de Godzilla con el fin de controlarlo. Sin embargo, la débil resistencia de una criatura en su forma floral chocó rápidamente con el poder absoluto del rey del desastre. Las placas dorsales de Godzilla comenzaron a brillar con una luz azul, y justo después, un poderosísimo aliento atómico fue liberado, desgarrando la noche e impactando directamente en el centro de la rosa gigante. El fuego radiactivo que iluminó el cielo consumió rápidamente por completo el débil cuerpo vegetal de Biollante. La elegante flor se derrumbó en un mar de fuego, pero esta muerte no fue el final, sino la liberación de una pesadilla aún más espantosa. Fue precisamente en el momento en que su cuerpo era gravemente destruido, cuando el mecanismo de supervivencia supremo de las células G-Cells se activó de la manera más intensa. La parte salvaje de Godzilla dentro de Biollante tomó por completo el control, aplastando el poco rastro de conciencia humana de Erika. Un proceso de evolución muta a nivel molecular ocurrió a una velocidad vertiginosa. En lugar de reducirse a cenizas, todo el cuerpo de Biollante se desintegró en millones de esporas doradas y brillantes, relucientes como fuegos fatuos. Estas se reunieron y se elevaron hacia el cielo, yendo más allá de la atmósfera y adentrándose en el espacio profundo. Biollante se retiró temporalmente, pero la sangre tiránica de Godzilla se había fusionado por completo en su estructura biológica, preparándose para un renacimiento en una nueva forma, miles de veces más terrible y brutal. La densa noche cubrió la llanura de Wakasa,
trayendo consigo una atmósfera sofocante hasta el punto de asfixiar. El suelo comenzó a temblar violentamente, no por un terremoto común, sino porque algo sumamente terrible estaba a punto de descender. De entre la espesa niebla y el frío de la noche, las esporas de luz del espacio lejano cayeron como una lluvia de estrellas fugaces mortal. Se concentraron, se trenzaron con fuerza y se clavaron profundamente en la tierra para marcar el regreso aterrador de la entidad híbrida. Biollante había renacido, saliendo de la oscuridad en su forma suprema, la forma de bestia vegetal. Esta escena, sin duda, se grabará profundamente en la mente de cualquiera que la presencie como la peor pesadilla del planeta. Miren la estructura de su cuerpo en esta nueva forma. La pureza elegante de la rosa desapareció por completo, reemplazada por un monstruo de apariencia sumamente brutal. Su cabeza se había transformado por completo, alargada y feroz como la cabeza de un cocodrilo tirano ancestral. Cada vez que abría la boca, cientos de dientes afilados, como navajas dispuestos en múltiples capas entrelazadas, estaban listos para triturar cualquier obstáculo. En lugar de tener patas comunes, la parte inferior del cuerpo de Biollante era una masa gigante de raíces, sujeta y moviéndose mediante 4 toscas y pesadas patas de raíces de árboles centenarios. Cada paso hacía que las rocas a su alrededor se hicieran pedazos. El punto más aterrador era la gran cantidad de tentáculos de enredadera de cientos de metros de largo que rodeaban su cuerpo. Cada tentáculo ya no era un hilo inofensivo, sino que sus extremos habían mutado en bocas de trampa de cepo llenas de dientes de sierra amenazantes. Lo que causaba el pavor extremo de Biollante era su tamaño descomunal, que superaba por completo al del rey de los monstruos. Cuando Godzilla se paraba frente a Biollante, el tirano que de por sí ya era colosal de pronto se veía extrañamente pequeño. Con una altura de hasta 120 metros y un peso enorme de hasta 200.000 toneladas, Biollante se erguía como una montaña móvil, abrumando por completo a Godzilla en aspecto físico. Una enorme sombra negra cubrió a su oponente, anunciando una gran batalla a vida o muerte, donde la naturaleza mutada estaba decidida a derrocar al rey del desastre con la fuerza destructiva más primitiva. Al pasar a la forma de bestia vegetal, Biollante no solo cambió de apariencia, sino que también poseía un conjunto de habilidades único y brutal, convirtiéndose en uno de los rivales más difíciles que Godzilla haya tenido que enfrentar. Analicemos a fondo el sistema de armas biológicas mortales de esta entidad. El primero y también el ataque a larga distancia más temible es la capacidad de escupir una gran cantidad de savia ácida corrosiva, extremadamente fuerte, desde su gigantesca boca de cocodrilo. Este flujo de veneno verde brillante no se parece a ningún tipo de ácido común. Es espeso, altamente radiactivo y posee un poder destructivo espantoso. Al ser alcanzado por este ataque, incluso la piel supergruesa de Godzilla, que originalmente podía resistir bombas nucleares, se quemaba dolorosamente, humeaba con fuerza y se corrompía en un instante. Además del arma a larga distancia, Biollante era una maestra del combate cuerpo a cuerpo, gracias a la densa red de tentáculos de enredadera que rodeaba su cuerpo. Cada enredadera podía alargarse de forma flexible, lanzándose a la velocidad de una flecha y envolviendo con fuerza al rival. La fuerza de constricción de estos tentáculos era tan terrible que podía destruir fácilmente el blindaje de un tanque o romper los huesos más sólidos. Particularmente, los extremos de los tentáculos con forma de trampa de cepo con dientes de sierra podían morder continuamente, creando innumerables heridas abiertas en la presa. Sin embargo, la herramienta suprema que convertía a Biollante en una entidad casi inmortal era su capacidad de superregeneración, que superaba cualquier límite biológico.
Gracias a la combinación perfecta entre las células de autorrecuperación G-Cells de Godzilla y las características de crecimiento e intenso brote de las plantas, el cuerpo de Biollante podía sanarse a una velocidad vertiginosa. Cuando un tentáculo era cortado, uno nuevo crecía inmediatamente en esa misma posición en solo unos segundos. Incluso al soportar el aliento atómico abrasador directo del rey de los monstruos, los tejidos celulares de Biollante continuaban dividiéndose y regenerándose para reponer la carne perdida. Esta inmortalidad convertía a Biollante en una máquina de desgaste constante y resistente, lista para arrastrar a cualquier enemigo a una guerra duradera sin final. El encuentro en la llanura de Wakasa no fue simplemente una batalla entre dos bestias, sino una masacre feroz entre savia vegetal biológica. Tan pronto como se vieron las caras, Biollante ya no mostró timidez como la primera vez. Aprovechando su colosal tamaño, el monstruo vegetal atacó activamente de manera enloquecida. El combate llegó a su punto máximo de horror cuando Biollante lanzó su gigantesca cabeza de cocodrilo hacia adelante, mordiendo con fuerza la cabeza y el hombro de Godzilla. El sonido de la carne y los huesos triturados junto con el rugido de dolor del rey de los monstruos resonaron por todo el espacio. Sin detenerse ahí, la red de tentáculos de Biollante funcionó a su máxima capacidad. Un tentáculo con extremo de trampa afilada se lanzó a una velocidad que partía el viento, atravesando la mano y clavándose firmemente en la carne de Godzilla, bloqueando por completo la capacidad de resistencia del oponente. Tácticamente, Biollante demostró un estilo de combate cuerpo a cuerpo abrumador y excelente al aprovechar al máximo su altura, peso y la cantidad superior de tentáculos para asfixiar el espacio de maniobra de Godzilla. El monstruo vegetal escupía continuamente chorros de savia ácida extremadamente tóxica directo a la cara de su rival, forzando al rey de los monstruos a una situación de peligro nunca antes vista. Godzilla estaba completamente indefenso ante esta furia que llevaba el nombre de la naturaleza mutada. Sin embargo, la valentía de un rey del desastre no se dejaba someter fácilmente. Ante la línea de la vida y la muerte, Godzilla tomó una decisión arriesgada. En lugar de intentar liberarse a sacudidas, acumuló una enorme fuente de energía atómica justo dentro de su boca que estaba siendo fuertemente mordida. Godzilla disparó el aliento atómico directo hasta lo más profundo de la garganta de Biollante. Este contraataque suicida creó una explosión radiactiva espantosa desde el interior del cuerpo de Biollante, obligándola a aflojar el cerco. La batalla terminó en un estado de mutua destrucción. Ambas entidades sufrieron daños mortales. Godzilla quedó gravemente envenenado por la savia ácida corrosiva y comenzó a desplomarse por el agotamiento cuando el sistema de enfriamiento celular de su cuerpo se sobrecargó. Mientras tanto, Biollante también vio quemados la mayor parte de sus órganos internos centrales por la energía nuclear. Esta gran batalla demostró una cruel verdad. Cuando dos entidades que comparten la sangre tiránica se enfrentan, el único desenlace posible es una destrucción devastadora para ambas partes. Cuando el fuego de la guerra en Wakasa se apagó gradualmente, el colosal cuerpo de Biollante se desintegró una vez más en millones de esporas brillantes que se elevaron hacia el alto y amplio cielo. Pero esta vez, en medio del resplandor luminoso de los fuegos fatuos biológicos, esas esporas se reunieron para formar una imagen sumamente conmovedora. El dulce rostro de Erika sonriendo, una sonrisa pacífica como un saludo de despedida, enviado a su pobre y anciano padre en la tierra. Ese momento no solo cerró una batalla, sino que también abrió profundas filosofías sutilmente introducidas en la película. La obra trae un fuerte mensaje antibélico
y un miedo extremo sobre el abuso de las armas biológicas en la era del desarrollo tecnológico. Biollante es la advertencia contundente, un castigo cruel de la madre naturaleza para aquellos que se atreven a cambiar de lugar con Dios para moldear criaturas híbridas contrarias a las leyes. Cuando los humanos, por codicia o egoísmo, pisotean la línea biológica, lo que reciben a cambio nunca es la salvación, sino solo pesadillas móviles fuera de control. Además, la imagen del rostro de Erika apareciendo en el cielo también representa una liberación tardía. El alma de la pobre joven, después de tantos días y meses de estar aprisionada y corrompida por la sangre tiránica de Godzilla, finalmente encontró de nuevo su esencia pura. La desintegración de Biollante fue la ruptura de la jaula de hierro vegetal, llevando a Erika de regreso a la eternidad, dejando a la humanidad mirando con asombro ante la lección de sangre sobre la arrogancia de la ciencia. Tras desintegrarse en el cielo de Wakasa, el viaje de Biollante no se detuvo ahí. Las esporas brillantes que llevaban el valioso material genético continuaron elevándose, superando la atmósfera de la Tierra y dirigiéndose directo hacia el espacio cósmico profundo e inmenso. A partir de este detalle, una de las hipótesis más clásicas e interesantes en el mundo de los monstruos de la era Heisei fue propuesta por los fanáticos y los cineastas. Se trata de la sorprendente relación de parentesco sanguíneo entre Biollante y el dios malvado del espacio, Space Godzilla. Según esta hipótesis, cuando las esporas de Biollante flotaban en el espacio, fueron absorbidas accidentalmente por un agujero negro cósmico repleto de radiaciones de energía extrema. Dentro del agujero negro, las duras células de monstruo G-Cells que llevaba Biollante no fueron destruidas, sino que, al contrario, absorbieron una enorme cantidad de energía de los cristales cósmicos, activando un proceso de evolución mutante a escala galáctica. Después de ser expulsada por un agujero blanco, esta nueva entidad se cristalizó y tomó la forma de Space Godzilla, una versión brutal que posee el poder de controlar bloques de cristales de energía afilados. Aunque en la línea de la historia original existe otra hipótesis relacionada con Mothra, la mayoría de los fanáticos se inclinan más por la hipótesis de Biollante. La extraña similitud en el rugido, la estructura de la mandíbula expandida, llena de dientes afilados, e incluso el estilo de combate, usando tentáculos de rayos de energía de Space Godzilla, son las evidencias más claras que muestran la silueta de la bestia vegetal de aquel día. Si esta hipótesis fuera completamente real, entonces el Dr. Shiragami en el pasado, en su esfuerzo por salvar a su hija, creó indirectamente sin querer no solo una, sino dos criaturas desastrosas que amenazaron la supervivencia de toda la humanidad. El expediente sobre la bestia Biollante se cierra oficialmente aquí, una historia llena de lágrimas sobre el amor entre padre e hija, la ceguera de la ciencia y el dolor de una alma aprisionada. Entonces, según ustedes, ¿es Biollante realmente un monstruo aterrador, un desastre biológico nacido del error humano? ¿O al fin y al cabo, ella es solo una víctima lamentable de un destino cruel? Dejen su opinión en la sección de comentarios abajo para que podamos discutirlo juntos. Si les gusta este contenido y quieren acompañarnos en el camino de descubrir el misterioso mundo de los kaijus, no olviden darle me gusta al video, presionar registrarse al canal y activar el botón de la campana de notificaciones al lado para no perderse ningún expediente de bestias interesante en el futuro. En el próximo video, iremos juntos con una entidad que también lleva en sí la poderosa sangre cósmica, un enemigo eterno nacido de las propias esporas de hoy, el dios malvado Space Godzilla. Por ahora, gracias por vernos, adiós, y nos vemos en los próximos videos en el canal Gien Phim Vien Tung.